Hoy tengo el gusto, el honor de presentarles a una mujer del Señor dedicada a ayudar a otras mujeres, a mentorear a otras mujeres, y ella es Wendy de Sandoval, de Iglesia El Camino, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola, Licia, pasa adelante, ¿cómo estás? ¿Puedes pasar al... Gracias. Qué lindo tenerte, Wendy. Gracias, Licia. Sé que va a ser un tiempo extraordinario donde nos vas a ayudar a conocer un poco más nuestro corazón. Sabes que a mí me encanta hablar acerca del corazón porque Jeremías 17:9 dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que tú para que nos hables acerca de este tema? Gracias, Licia. De verdad que es un placer conocerte, es un gusto y es un privilegio poder estar aquí y compartir verdades de la palabra que primero han impactado mi vida, ¿verdad? Como creo que a muchas que el Señor ha alcanzado. Buenísimo. Pues cuando hablamos del corazón es un tema tan amplio en la Biblia. Y regularmente hacemos la distinción, ¿verdad? Mente y corazón. Mente, nuestros pensamientos, y el corazón, decimos nuestras emociones y sentimientos, pero realmente en la Biblia el corazón es el ser, es el centro, ¿verdad? De esas pasiones, de esos propósitos, de esos deseos, de las emociones, de pensamientos, donde realmente se guarda todo. Y Proverbios nos lo dice, ¿verdad? Nos lo recuerda, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Y quiero regresar al principio en la creación, cuando el Señor tenía esa relación tan hermosa con Adán, con Eva, ahí en el jardín, donde tenían ellos, podían disfrutarse, había una plenitud espiritual. Y sabemos por la historia que se rompe esa relación, ¿verdad? Ellos ya no tenían esa misma comunión con el Señor por la desobediencia, por el pecado. Y cuando vemos a través de la historia, empezamos a ver cómo el pueblo, cuando ya ha salido de Egipto, y el Señor empieza a observar que ellos eran fieles y a veces eran infieles, por boca de Moisés, Él les dice, ¿verdad?, que va a circuncidar su corazón. Y quiero leer ese versículo porque dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí el Señor hace esa primera promesa y luego lo vemos más adelante en el libro de Ezequiel. El Señor dice que va a cambiar ese corazón de piedra por ese corazón de carne. Y es aquí donde nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, o sea, ¿cómo reconozco yo mi corazón en este momento? ¿Mi corazón es un corazón nuevo o mi corazón es un corazón de piedra? Un corazón de piedra es aquel que está muerto porque está sin Cristo, ¿verdad? No ha reconocido al Señor como su Señor y Salvador. Entonces, en ese mismo principio que hablábamos en Génesis, también en el capítulo 3 encontramos esa promesa del glorioso evangelio, en el versículo 15, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Satanás, a la serpiente, y le dice, pondré enemistad, ¿verdad?, entre tú y la mujer, entre la simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y lo herirás en el talón. Ahí vemos la promesa que el Señor estaba diciendo, sí, va a haber una forma de cambiar ese corazón, de que ustedes no estén con el corazón de piedra, sino que tengan un corazón nuevo. Ahora, importante ahí, Wendy, porque ahí lo que nos hace notar la palabra es que no va a ser por nuestros esfuerzos propios, porque nosotros estamos haciendo mucho énfasis y estamos tratando de decirle a las mujeres, no es por todo lo que yo pueda, por toda mi fuerza de voluntad, sino por la promesa que Dios desde Génesis 3:15 le está dando a las generaciones que vendrán por la eternidad, ¿verdad? Que es Jesucristo mismo. Así es. Y es que solo Él puede hacer esa obra. O sea, solo es Cristo, solo es por medio de Cristo que nosotros podemos llegar a amar a Dios, a honrarle, a glorificarle, a obedecerle. Porque en nuestras fuerzas nos vamos a cansar. O sea, definitivamente no lo vamos a hacer porque nuestro corazón es de piedra, no es un corazón nuevo, no ha sido un corazón transformado por el único que lo ha creado. O sea, el Señor creó nuestro corazón, entonces Él es el único que lo puede transformar. Entonces, en Efesios 2:1, el Señor nos recuerda que Él nos dio vida
y esa vida fue juntamente con Cristo, ¿verdad? Por la obra salvadora de la cruz. Y está ahí disponible para cada una. O sea, el Señor viene y nos hace la invitación y nos dice que nosotros le podemos orar y pedir que Él abra nuestros ojos a la necesidad de la salvación. Confesar nuestros pecados, el Señor nos lo perdonará y el Señor llega a ser el Señor de nuestra vida. No únicamente Salvador, sino Señor de nuestra vida. Y aquí quiero enfatizar que muchas veces podemos caer en lo que tú decías anteriormente, ¿verdad? Que creemos que es por nuestras fuerzas. A mí me pasó. Yo iba durante mucho tiempo a la iglesia, servía dentro de un ministerio, estaba con mi familia, ¿verdad? Cantaba, adoraba, pero no vivía en Cristo, o sea, no conocía a Cristo. Se vuelve como algo donde creemos que por nuestras acciones o lo que tú decías al principio, ¿verdad? Nuestro corazón es engañoso y creemos que porque somos buenas, que porque nos portamos bien o que en nuestras fuerzas vamos a poder hacerlo. Y no es así. Cuando ya hemos conocido a ese Cristo que nos ha dado una nueva vida, nuestros afectos van a cambiar. Entonces, nos damos cuenta de que pasamos de muerte a vida. Y esa es la buena noticia del glorioso evangelio, ¿verdad? Que no necesitamos hacer esfuerzo nosotros. O sea, Dios ya lo hizo todo. Cuando cumplió la promesa aquella noche, allá en la aldeíta pequeña de Belén, cuando Jesucristo vino y por su obra salvadora en la cruz, nosotros tenemos la oportunidad de tener ese corazón nuevo. Ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, ¿verdad? Sí, y fíjate que, bueno, hemos entendido equivocadamente, creo yo, tú me corriges, que al aceptar a Jesús ya todo, ya se cambió todo, ¿verdad? No, pasamos de muerte a vida, pero empieza otro proceso de convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne, pero eso lleva tiempo y no podemos ni siquiera nosotros mismos descalificarnos y creer que estamos haciendo algo malo, sino que es la pura gracia de Dios la que nos va moviendo a que ese corazón vaya poco a poco siendo transformado. ¿Tú me corriges? Exacto. Así es. O sea, definitivamente, porque vamos a seguir pecando. Exacto. O sea, el pecado va a continuar en nosotros. Y ese es el tema que vamos a ver después, ¿verdad? Que realmente es la gracia del Señor, o sea, es su gracia, esa misma gracia salvadora, ¿verdad? Esa provisión que Él dio por medio de la muerte de Cristo Jesús, también es la gracia que nos va a ayudar a santificar, ¿verdad? Porque claro, lo que tú decías es un proceso, o sea, es que nosotros dependamos completamente de Él, no es en nuestras fuerzas, porque se vuelve muchas veces en acciones que se vuelven como religiosas, ¿verdad? Y que se pueden convertir en cargosas, porque tengo que hacer, debo de asistir, tengo esto, tengo el otro, y realmente es cuando, es lo que he vivido, ¿verdad? Es así como, yo sé quién es Dios, lo amo tanto que quiero hacer su voluntad. Pero no, es Él el que pone en nosotros, ¿verdad? Realmente lo que yo te decía, ¿verdad? A mí me pasó, yo tenía cierta forma de pensar que en mis acciones, en mi conducta, en mi forma de portarme bien, ¿verdad? Iba a alcanzar el poder tener ese nuevo corazón, cuando realmente te das cuenta a la luz de la palabra que es Él obrando en ti, ¿verdad? Es su gracia, es su misericordia, eso que yo no merecía, ¿verdad? Y por medio de su amor tan grande que realmente no podemos explicarlo, es un amor inagotable, Él te busca y Él te alcanza. Amén. Y eso es lo que yo quiero dejar en el corazón, ¿verdad? Antes de pensar cómo puedo administrarlo, es preguntarme, ¿cómo está mi corazón? ¿Es un corazón de piedra? Es un corazón nuevo, ¿verdad? Que ya ha conocido a Cristo, que es el único que puede dártelo, porque Él venía haciendo la promesa durante toda, ¿verdad? La palabra de Dios, durante toda la historia. Y Él la cumplió. Y ahí está, disponible para cualquiera, ¿verdad? Para cualquiera está disponible. Solo es que yo deba reconocer mi necesidad y que Él pueda abrir mis ojos. Decirle, Señor, sé tú el Salvador y el Señor de mi vida. Nos engañamos a nosotras mismas cuando creemos que es por nuestras fuerzas y vivimos una vida, ¿verdad? Donde decimos, Él es mi Señor,
O Él es mi Salvador, pero no es mi Señor, porque sigo viviendo como el mundo vive. Así es. Hemos estado hablando de cómo convertir un corazón de piedra y como que escudriñar nuestro corazón y ver cuál es la condición actual de él. Y definitivamente nos vamos a encontrar con que hay mucha piedra todavía, ¿verdad? Porque somos pecadores al final. Y definitivamente, si nosotras queremos que ese corazón sea transformado a un corazón de carne, tenemos que cuidar ese corazón. Y me imagino que una de las formas es la limpieza constante de él. Exacto. Así es, Ligia. A veces nos afanamos, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, en pensar en cuántos eventos voy a estar en la iglesia. Nos afanamos cuántos versículos voy a memorizar, nos afanamos pensando cuántas horas del día voy a orar, cuando realmente ese corazón puro y ese corazón limpio, acabamos de decir, ¿verdad? Solamente el Señor lo da. Cuando vamos al Salmo 24 y leemos que dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Verdad? ¿Quién subirá? Dice, el de corazón puro, el de manos limpias, ¿verdad? El que no ha entregado su alma a los ídolos ni ha hablado falsedad. Y cuando nosotros hacemos un análisis nos damos cuenta que no es así. O sea, nosotros realmente ese corazón puro no lo puede llegar ante la presencia del Señor. Nos podemos dar cuenta que no es en nuestras buenas obras, sino que solamente es por Él. Ahora, lo que tú decías es muy cierto. Nuestra responsabilidad es cuidarlo. Un corazón que pueda llegar al Señor es aquel que busca su rostro, ¿verdad? Que busca su rostro en oración. La palabra de Dios nos dice que lo busquemos a Él. O sea, ¿cómo queremos honrarle? ¿Cómo queremos conocer cómo es su carácter? Más que yendo a la palabra de Dios. Y aquí tenemos que ser muy intencionales. Y Filipenses 2:13 nos recuerda que es el Señor el que pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, debemos de orar y pedirle al Señor que Él sea el que ponga en nosotros el buscarle en su palabra. Y Él lo va a hacer por su buena voluntad. Y nosotros hacer nuestro grano y ser intencionales en buscar ese tiempo y ese espacio para conocerlo. Porque realmente solo yendo a la palabra es que nosotros vamos a poder conocer cuál y reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? Reflejar al Señor. Por medio de la oración, ¿verdad? Cuando más oramos, más nos alineamos, ¿verdad? A los deseos del Padre. Y aquí quiero mencionar algo que también es muy importante y es la confesión de nuestros pecados. ¿Verdad? A veces creemos que confesamos nuestros pecados en el acto de salvación y pedimos al Señor que nos perdone, pero no, esto debe ser algo cotidiano. O sea, todos los días yo debo de llegar y confesar mis pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? También es tan hermoso ver que el Señor en su palabra es tan fiel cuando dice que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, Jesucristo por su obra ya nos presentó santas ante el Padre, ¿verdad? Él nos ha presentado ya santificadas. El Señor dice en su palabra que Él nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha lavado. Pero esta continua confesión de pecados es importante para mantener nuestro corazón también puro, ¿verdad? Porque vamos a pecar, o sea, evidentemente el pecado está en nosotras. Ya no pecamos como que voluntariamente, sino que la naturaleza que está en nosotros es la que como que tiende a transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Exacto. Y aquí yo quiero mencionar el Salmo 119 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, el hecho de buscar en la palabra de Dios, ¿verdad? Conocer cuál es la voluntad que Él quiere, ¿verdad? Que yo haga, obedecerle, que siempre va a ir alineado a que Él es el que está obrando en mí, ¿verdad? Es importante por eso. Entonces, va a ayudar a nuestro corazón, porque si yo miro, yo no dejo de mentir. O sea, sigo mintiendo y tengo ídolos. Y muchas veces el ídolo principal no es aquel que está de madera y no es aquel que está en un yeso. El ídolo muchas veces soy yo misma, ¿verdad? Yo y mi capacidad, yo y mi independencia, yo y mis pensamientos. Yo en lo muy buena que pueda hacer. Exacto. Yo y mis decisiones, ¿verdad? Sin tomar en cuenta al Señor, que es el Señor de mi vida. Entonces,
tanto tú como yo y como todas las personas, ¿verdad? Podemos caer en eso, definitivamente. Entonces el único que puede limpiar nuestro corazón es el Señor. Y un corazón limpio es aquel que está vigilante a mis actitudes, a mis acciones, a mis pensamientos, a mis sentimientos. En el día a día, si lo queremos ver práctico, ¿verdad? Cuando yo estoy con mi familia, me disgusto con mi esposo, me disgusto con mis hijos. O sea, ¿cómo es que mi corazón va a reaccionar en pensamiento muchas veces? A veces no evidentemente vamos a venir y vamos a accionar contra alguien, pero solo con el hecho de pensar, ¿verdad?, que la actitud que tuvo aquella persona a mí me provocó un enojo, una ira, por ejemplo, ¿verdad? Y me lo callo, me lo guardo, y entonces aquel resentimiento está ahí y lo sigo teniendo, y es como, regularmente pasa con el esposo, ¿verdad? Te dice algo, no, ¿verdad? Pero ahí lo tenemos. Y por eso es tan importante constantemente pedir perdón, porque al nosotros pedir perdón, nos estamos limpiando de todo aquello que pudo haber pasado hace 1 hora, hace 2 horas, hace 24 horas, pero si no lo hacemos, como que acumulásemos, ¿verdad? La basurita, así como cuando no barremos y cuando sentimos sale mucha basura, mucho pelito del perro porque no lo hicimos, y es lo que creo que pasa en nuestro corazón. Y perdemos esa comunión con el Señor, definitivamente. Y cuando evitamos la confesión de pecados, nuestro corazón se endurece. Y volvemos a lo que tú decías al principio, ¿verdad? Nuestro corazón es engañoso y es perverso. Entonces ya no nos damos cuenta si realmente estamos en pecado, porque ya no estamos endurecidas. Entonces, por eso es importante que esa confesión sea algo cotidiano, ¿verdad? Sea algo, si me acuesto, confesar, si me levanto, igual. Claro. Y si en el momento yo evidencié, ¿verdad?, o me di cuenta de mi error, pues en ese momento confesar al Señor. Porque también no solamente me va a dar esa comunión nueva con el Señor, sino también con mi prójimo, o sea, con todas las personas que me rodean, ¿verdad? Lo podemos ver en el tráfico, lo podemos ver con nuestra familia, con nuestra comunidad de fe en la iglesia, ¿verdad? A veces tenemos diferencias con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, pero el Señor nos llama a eso, ¿verdad? A tener esa confesión primero con Él y luego con nuestro prójimo, porque eso va a hacer que nuestro corazón realmente se mantenga como a Él le agrada, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, definitivamente, qué importante es cuidar. En el primer segmento habíamos hablado de reconocer el estado en el que se encuentra nuestro corazón. Y en este segmento estamos hablando que cuidemos nuestro corazón, que no se convierta en lo original, en lo que habíamos estado, que es un corazón de piedra, sino que se mantenga como un corazón de carne para que podamos tener esa relación preciosa con nuestro Señor. Sí, y el Salmo, exacto, yo quiero mencionar el Salmo 51 cuando dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿verdad? Limpio. Y renueva. Y al mismo tiempo mencionar el otro salmo donde él dice que él escudriña nuestros corazones, porque a veces también nos podemos engañar a nosotras mismas y decir, no, yo estoy bien, ¿verdad? Pero no, el Señor cuando lo escudriña realmente es una oración que hacemos, pero Él va a sacar todo aquello que Él quiere santificar y transformar, ¿verdad? Porque Él lo que quiere es que seamos personas que le sirvamos y le amemos con el corazón que Él ha puesto en nosotros, pero que es obra del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Entonces es bien importante, y aquí quiero recalcar lo que tú acabas de decir, ¿verdad? De cuidar y la condición de nuestro corazón, es buscar al Señor, buscar su rostro por medio de la palabra. O sea, es en la palabra donde vamos a encontrar esas verdades. No va a ser en lo que yo vaya a hacer, escuchando podcast, que no digo que sea mal, ¿verdad? Escuchando una radio cristiana, que tampoco no está mal. Eso me va a ayudar en mi caminar cristiano. Claro. Pero cuando yo entro y profundizo en la palabra de Dios, yo conozco el carácter de Dios, ¿verdad? Y conozco la voluntad del Padre para mi vida y lo que Él quiere que yo cumpla. Por supuesto que sí. Es su propósito. Hemos estado hablando acerca de reconocer cuál es la condición de nuestro corazón. También hemos hablado acerca de cómo cuidar nuestro corazón. Y ahora venimos a algo como que a culminar esto, ¿verdad? Que es cómo llenamos nuestro corazón. Exacto, así es.
Sí, la verdad es que nuestro corazón es el producto de aquello que se llena, ¿verdad? De lo que se llena. En el tiempo de Jesús, los fariseos siempre andaban buscando a ese grupo religioso de cumplir la ley de Moisés, la manera de contradecir sus enseñanzas, ¿verdad? Y en una oportunidad Él les dice que no es lo que entra en el corazón del hombre, sino que lo que sale del hombre lo que contamina. Entonces, esto viene y nos llama a nosotros la atención a decir, ¿dónde está el tesoro de nuestro corazón? ¿En qué me estoy deleitando? ¿Qué es lo que yo admiro? ¿Qué es lo que me satisface, verdad? Esas son las preguntas tan puntuales que podemos hacernos para poder evidenciar de qué se está llenando mi corazón. Y para yo poder llenarlo más de Cristo y poderme parecer más a Él, la verdad es que esto se va a hacer únicamente en esa intimidad que tenemos con Él en la búsqueda de su palabra, porque entonces yo voy a menguar y Él va a crecer, ¿verdad? Y era lo que mencionábamos en el segmento anterior. No es que yo yendo todos los domingos a la iglesia, no es escuchar todas las semanas podcast, ver radio, no es leyéndome el último libro de crecimiento espiritual. No es eso lo que va a llenar mi corazón, ni lo que va a hacer que yo me parezca más a Cristo. O sea, son cosas que de verdad no son malas, o sea, me ayudan en lo que decía anteriormente, me ayudan en mi caminar cristiano. Pero llenar mi corazón y ser y reflejar a Cristo se da en aquel momento cuando yo estoy en esa intimidad en la palabra de Dios y entonces la palabra de Dios penetra en mi corazón y me transforma, porque es ahí donde el Señor va a evidenciar aquello que yo necesito transformar. Cuando yo digo, bueno, cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él tiene que ser el que vive en mí, yo tengo que reflejarlo a Él, la única manera es que yo mengüe aquellas áreas que me son difíciles, ¿verdad? Y cada una de nosotras nos podemos hacer esa evaluación a nosotras mismas y preguntarme, ¿con qué estoy luchando? ¿Cuáles son mis luchas? Y es ahí donde el Señor, evidentemente, por medio de su palabra, va a ir transformando. Y aquí yo quiero recalcar, ¿sabes? Esa fue la manera en la que yo conocí a Cristo. Porque yo te decía anteriormente, ¿verdad?, que yo iba a la iglesia, sí. Pero yo empecé a tener estudios, yo solita en mi casa, empezaba a leer las cartas de Pablo, a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses. Y cuando yo iba leyendo, y de verdad que se me pone la piel chinita, porque yo iba descubriendo lo que el Señor había hecho en mí y que no era en mis fuerzas que yo iba a tener ese corazón limpio, ese corazón nuevo, sino que Cristo ya lo había hecho todo por mí. Ahí fue donde yo lo descubrí. Por eso soy fiel creyente que de verdad la palabra de Dios es la que nos transforma, es ella la que nos evidencia qué hay en nuestro corazón, esas áreas que debemos entregarle para que Él las cambie en nuestra vida. Uno de los, perdona que te interrumpa, Wendy, pero uno de los problemas que estamos teniendo, lamentablemente, es que creemos que no tenemos tiempo. Y duele el corazón porque al final, yo también lo he dicho, hay mucho que hacer. Tenemos muchas actividades que hacer y se nos olvida que con el primero que tenemos que tener ese encuentro, con el primero con el que tenemos que conversar, con el primero que tenemos que ponernos a las órdenes, es con el Señor, y muchas veces lo dejamos de último. Exacto. Sí, y es una realidad. A mí me pasa, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa. Y es ahí donde yo te decía que para mí ha sido muy evidente cuando yo he llegado al Señor en esos momentos de desierto y decirle, Señor, yo en mis fuerzas no puedo. Pon tú en mí el querer como el hacer. O sea, dame a mí esa sed por tu palabra, el buscarte. Y algo que me ha gustado es que con diferentes amigas o ideas o consejos, ser muy intencional, que era lo que yo te decía anteriormente. Y yo lo que hice fue, bueno, dije, en mi caso, era un consejo así práctico, fue decir, bueno, voy a hacer mi escritorio, ¿verdad? Con mis flores, poner mi Biblia, mi libro de apuntes, hasta me fui a comprar crayones y marcadores con tal de animarme para poder tomar la palabra, leerla, escudriñarla. Y ya de ahí, realmente, el Señor es el que te pone el deseo, porque hay mañanas de verdad que uno se levanta y es como, bueno, tengo tantas cosas que hacer, entonces al final de la tarde hago, no importa el tiempo, no importa la hora,
Lo que el Señor quiere es ese encuentro con nosotros, porque Él sabe que lo necesitamos a Él y Él sabe que es la única manera en que nosotros podemos tener esa relación profunda, porque lo necesitamos cada día, porque vamos a seguir pecando, porque solo Él nos puede transformar. Te lo dice una mujer que de verdad que buscó miles de maneras de poder transformar aquellas áreas difíciles de mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, manejo de enojo, o te diré un ejemplo tan práctico en mi vida. Yo tengo una hija universitaria y empezamos a tener diferencias de pensar, ¿verdad? Claro. Y entonces yo tenía una actitud de que muchas veces le hablaba a ella de una forma sarcástica, donde yo sabía que estaba lastimando su corazón. Y yo no me había dado cuenta del daño que le estaba haciendo, hasta que un día orando fue como que si el Señor me dijera así claramente: ¿qué estás haciendo con el corazón de tu hija? Y de verdad, para mí fue tan doloroso, pero al mismo tiempo fue tan liberador. Y por eso es que soy también fiel creyente de la confesión de pecados. Y fue decir: sí, Señor, perdóname, porque estoy haciendo las cosas a mi manera, en mi carne. O sea, porque yo me siento satisfecha en ese momento de ir y de herir, ¿verdad? Y ha sido un proceso de caminar, el Señor transformarme y decirme, cuando voy a sacar algo, es como, o sea, primero es a mí, o sea, primero me vas a honrar a mí con tus palabras y luego, ¿verdad?, el cuidado de tener con nuestros hijos. Entonces es algo práctico y realmente lo que el Señor pide es que nosotros, nuestro corazón abunde en su palabra. Y aquí yo quiero mencionar Colosenses 3:16 y lo voy a leer porque dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, que abundemos en amor. Primera de Tesalonicenses dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, ¿verdad? Y para con todos, que también crezcamos en la obra del Señor, que abundemos en buenas obras, en generosidad, un corazón agradecido. Muchas veces vemos ahora con las redes sociales, ¿verdad? Vemos la publicación de alguien y tal vez esté editada la foto, el viaje, lo que sea. ¿Dónde está nuestro corazón? O sea, estoy admirando lo que hay en redes sociales. Me estoy llenando de eso. Estoy diciendo eso, yo quisiera eso. Pero ¿por qué vamos a desear algo más si tenemos a Cristo que nos ha dado todo? Claro. Y si en Él nos podemos deleitar, en ese momento de intimidad, en ese momento, como te decía, no importa la hora del día, pero donde yo estoy a solas con Él, donde yo puedo alabarle, donde yo puedo adorarle, donde su palabra realmente me confronta, donde su palabra me exhorta, donde ella me redarguye. Eso es lo que el Señor quiere. Y esto requiere muchas otras cosas más, ¿verdad? Requiere la humildad, la honestidad, y no solamente con el Señor, sino que muchas veces con nuestros seres queridos, claro, con nuestro prójimo, ¿verdad? Sí, cuesta muchísimo, pero no dudamos que si somos diligentes e intencionales en hacer esto, definitivamente vamos a llenar nuestro corazón de todo aquello que es bueno, agradable, perfecto, según su perfecta voluntad. Exacto. Sin dejar de olvidar que es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, orar por eso, buscar su rostro, confesar nuestros pecados, son maneras de cuidar. Pero creo que para lo primordial es, ya entregué mi vida al Señor. O sea, ¿es Cristo mi Señor y mi Salvador? ¿O solamente estoy viviendo una vida donde creo que Cristo es mi Señor, pero todo lo hago en mis fuerzas, ¿verdad? Y de ahí podemos partir y decir, ahora sí, Señor, empieza a trabajar ese corazón puro en mí, porque solamente sobra de Él, ¿verdad? Sí, fíjate que tenemos que ser muy cuidadosas de no habernos convertido en religiosas, en el caso de las que ya vamos a una iglesia, servimos, frecuentamos, inclusive ser religiosas aún en leer la palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la Biblia en un año, que es algo muy común, que no es malo, por supuesto, nada es malo, pero es tan delgada la línea de que cualquier cosa se convierte en ídolo para nosotros, y que de verdad la gracia y la misericordia de Dios esté con nosotros, y que por sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23, porque de Él mana la vida, ¿verdad? Y que Él pueda ayudarnos. Queremos concluir este tiempo orando
para que el Señor guarde por sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de Él mana la vida, que es Él mismo en nosotras. Y vamos a tomarnos este tiempo, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que ponga el querer como el hacer, así decías, Wendy, que podamos decirle, Señor, necesito de tu presencia y aplicar cada una de las cosas que hay en nuestro corazón. Te quiero dar el tiempo para que ores y que nos pongamos de verdad en sus manos para que empiece a haber una renovación en nuestra mente y por lo tanto en nuestro corazón. Adelante. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres Rey, porque tú eres bueno y porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por enviar a Jesús a morir por cada uno de nosotras. Gracias, Señor, porque sabemos que tu amor es tan inagotable y tan inexplicable que podemos ahora tener la oportunidad de conocerte y que nuestro corazón de piedra haya sido cambiado por un corazón de carne, que nos has pasado de muerte a vida, Señor. En este día queremos pedirte que seas tú, mi Dios, quien ponga en nosotros el querer como el hacer para buscar tu palabra, para conocerte más a ti, para reflejar tu carácter, Señor. Por todos aquellos, Señor, que aún no han conocido de tu salvación, Señor, que puedan llegar a conocerte y poder declarar, Señor, y reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Gracias, porque solamente nuestro corazón puede tener gratitud y ayúdanos a crecer y abundar más en ti, Señor, y conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y dejamos estas peticiones en tus manos, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Wendy, y muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotras todo el programa. Gracias. Y a pedirle al Señor que ponga en nosotras el querer como el hacer para que nuestro corazón sea transformado. Nos vemos el día de mañana y continuamos con esta serie maravillosa de la transformación de nuestro corazón. Hasta pronto.